El juguete que cobró vida. Tenía 8 años cuando ocurrió esto, y aunque han pasado décadas desde esa noche, aún puedo sentir como el miedo me paralizó, como mi corazón golpeaba mi pecho tan fuerte que pensaba que explotaría. Me he preguntado miles de veces si lo que vi fue real, si lo que sentí fue producto de mi imaginación infantil, pero la verdad es que aún tengo pesadillas con ese momento, y sigo evitando tener peluches o muñecos cerca de mí. Era una noche normal, o al menos eso pensaba. Vivía con mis padres en una casa pequeña y sencilla en las afueras de la ciudad. Mi habitación era mi refugio, llena de juguetes que adoraba, pero ninguno era tan especial para mí como Tomás, mi osito de peluche. Era un regalo de mi abuela, que me lo había dado cuando cumplí 6 años. Desde entonces, Tomás siempre estuvo conmigo. Lo llevaba a todos lados y nunca dormía sin él. Era suave, con un pequeño lazo rojo alrededor del cuello y ojos de botón que parecían brillantes y amables. Esa noche, como siempre, coloqué a Tomás junto a mí en la cama, justo bajo mi brazo. Me sentía segura con él cerca, como si pudiera protegerme de cualquier cosa que pudiera asustarme en la oscuridad. Pero algo fue diferente esa noche. Lo recuerdo claramente. Me desperté de golpe, sin saber por qué. La habitación estaba oscura, iluminada apenas por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Miré el reloj en mi mesita de noche, eran las 3:05 de la mañana. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no entendí que me había despertado. Pensé que quizá había sido algún ruido en la calle o simplemente una pesadilla que ya no recordaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba mal. Tomás no estaba en mi cama. Miré a mi alrededor, pensando que tal vez lo había empujado al suelo mientras dormía, pero no lo encontré. Entonces, mis ojos se posaron en el escritorio al otro lado de la habitación y mi corazón se detuvo. Ahí estaba Tomás, sentado en el borde del escritorio. No debería haber sido extraño. Podría haber pensado que yo misma lo había dejado ahí antes de acostarme, pero lo que realmente me heló la sangre fue su posición. No estaba recostado ni caído, como normalmente se quedaría un peluche cuando lo pones en un lugar. No. Estaba sentado de forma erguida, con las piernas colgando del borde del escritorio y los brazos colocados sobre sus piernas. Era una postura demasiado humana. Parpadeé varias veces, pensando que estaba viendo mal, que mi mente me estaba jugando una broma. Pero ahí seguía, inmóvil, con sus ojos de botón reflejando la tenue luz de la luna. Quise convencerme de que alguien más lo había movido. Quizás mi mamá había entrado a mi cuarto mientras dormía y lo había colocado ahí por alguna razón. Pero en el fondo sabía que eso no tenía sentido. Nadie habría entrado sin despertarme y además, ¿por qué lo habrían puesto en esa posición tan extraña? Estaba a punto de levantarme para tomarlo y devolverlo a la cama, pero entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Tomás giró su cabeza hacia mí. No fue un movimiento brusco ni violento. Fue lento, como si realmente estuviera mirando a su alrededor y hubiera notado que lo estaba observando. Sus ojos de botón, que siempre habían sido lo que más me gustaba de él, ahora me parecían 2 pozos vacíos que me miraban fijamente, como si estuvieran viendo más allá de mí, más allá de este mundo. Sentí que mi cuerpo se congelaba. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía mirar como mi osito de peluche, el juguete que siempre había sido mi compañero, se transformaba en algo que no podía comprender. Y entonces lo escuché. Mi nombre, punto. Fue un susurro, pero no era una voz infantil ni juguetona. Era áspera, como si alguien estuviera forzando sus cuerdas vocales para formar las palabras. Mi nombre, dicho por mi osito de peluche. Quería pensar que lo había imaginado, que mi mente estaba jugando conmigo por el miedo, pero antes de que pudiera convencerme, volvió a hablar. Ven aquí. Esa vez su voz fue más clara, más exigente. Tomás levantó ligeramente una de sus patas, señalándome. Mi cuerpo comenzó a temblar y las lágrimas llenaron mis ojos. Quería correr, quería gritar, pero no podía hacer nada.
Me sentía atrapada, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto demasiado denso para moverse. Tomás inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera estudiándome, esperando que obedeciera. No, no, susurré, más para mí misma que para él. Y entonces, Tomás se levantó. Se puso de pie sobre el escritorio, con movimientos lentos y torpes, como si estuviera aprendiendo a caminar. Dio un paso hacia adelante y luego otro, acercándose al borde del escritorio. «No te muevas», dijo con esa voz horrible. Sentí que iba a desmayarme. Todo mi cuerpo temblaba y mi respiración era rápida y superficial. Pero entonces, algo en mí hizo clic. No sé si fue la adrenalina o el instinto de supervivencia, pero de repente mi cuerpo reaccionó. Salté de la cama y corrí hacia la puerta de mi habitación, sin atreverme a mirar atrás. Abrí la puerta de golpe y corrí hacia el cuarto de mis padres, gritando. Mi papá encendió la luz, alarmado, y me tomó en sus brazos, tratando de calmarme mientras yo señalaba hacia mi habitación, incapaz de articular palabras coherentes. Mi mamá, preocupada, fue a revisar qué había pasado. Cuando regresó, llevaba a Tomás en las manos, sosteniéndolo como si no tuviera nada de especial. Estaba en el suelo, junto al escritorio, dijo, mirándome con una mezcla de confusión y cansancio. Quise gritarle que no lo tocara, que no lo trajera de vuelta, pero mi papá me abrazó más fuerte, diciendo que solo había sido una pesadilla. No fue una pesadilla. Nunca volví a tocar a Tomás. Insistí tanto que mis padres terminaron guardándolo en una caja en el ático. Pero incluso después de eso, cada vez que pasaba por esa habitación, sentía que algo me observaba desde el techo, algo que esperaba el momento perfecto para regresar. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que ocurrió esa noche. Pero hay algo que sé con certeza, nunca volveré a confiar en un juguete. El perro que no era un perro. Me llamo Esteban y lo que voy a contarles pasó hace años, cuando tenía 19. A pesar del tiempo, aún no puedo olvidar esa noche. A veces, cuando cierro los ojos, vuelvo a verlos, esos ojos rojos brillando en la oscuridad, fijos en mí. He intentado encontrarle una explicación lógica, pero cuanto más lo pienso, más claro tengo que lo que sucedió no pertenece a este mundo. Vivía con mis padres en las afueras de un pequeño pueblo. Nuestra casa estaba rodeada de campos y caminos de tierra. No había vecinos cercanos, y por la noche, el único sonido que se escuchaba era el viento soplando entre los árboles. Era un lugar tranquilo, el tipo de tranquilidad que puede volverse opresiva cuando estás solo. Teníamos un perro llamado Max, un pastor alemán que siempre había sido mi compañero fiel. Max era inteligente, protector y, sobre todo, valiente. Nunca lo había visto asustarse por nada, ni siquiera por los truenos que hacían vibrar las ventanas de la casa en temporada de lluvias. Esa noche, mis padres habían salido a visitar a unos familiares en el pueblo vecino, así que me quedé solo en casa con Max. Había pasado el día jugando videojuegos y viendo películas, tratando de ignorar la soledad que se sentía más pesada cuando oscurecía. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada cuando comencé a notar que Max actuaba de forma extraña. Estaba acostado junto a la puerta principal, como siempre, pero de repente levantó la cabeza y comenzó a gruñir suavemente. Al principio pensé que había escuchado algún animal afuera, quizá un gato o un zorro, algo común en esa zona. Pero su gruñido se hizo más intenso. Se levantó de golpe, con el lomo erizado, y comenzó a ladrar furioso, fijando la mirada en la puerta como si algo estuviera del otro lado. Intenté calmarlo, pero no me prestaba atención. Sus ladridos eran tan fuertes que casi podía sentirlos vibrar en mi pecho. Tomé una linterna y abrí la puerta, pensando que tal vez veríamos a un animal y todo volvería a la normalidad. Pero cuando abrí, no había nada. El camino que conducía a la casa estaba vacío y el campo que rodeaba la propiedad estaba en completa oscuridad. Max salió disparado hacia la noche, corriendo como si estuviera persiguiendo algo que yo no podía ver.
Grité su nombre, pero no se detuvo. Encendí la linterna y fui tras él, sintiendo como el aire frío de la noche me envolvía. El silencio afuera era absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Podía escuchar mis propios pasos en la tierra seca y las ramas rompiéndose bajo mis pies. Seguí llamando a Max, pero no obtenía respuesta. Finalmente, vi algo moverse entre los árboles a unos metros de mí. Pensé que era él, así que me acerqué, apuntando con la linterna. Lo que vi me hizo detenerme en seco. Al principio, parecía Max. Estaba parado de espaldas a mí, con las patas delanteras ligeramente levantadas, como si estuviera a punto de dar un salto. Pero algo estaba mal. Su cuerpo no tenía la proporción correcta, las patas traseras eran demasiado largas, y su espalda estaba arqueada de una forma antinatural. Max. Susurré, aunque en el fondo sabía que lo que estaba viendo no era mi perro. Entonces, la criatura giró la cabeza hacia mí, pero no era una cabeza de perro. Sus ojos eran grandes y rojos, brillando en la oscuridad como brasas encendidas. Y su boca estaba demasiado abierta, mostrando una hilera de dientes afilados que parecían no terminar nunca. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, congelado por el miedo. La criatura me miraba, inmóvil, pero sus movimientos eran extraños, como si no supiera cómo moverse en ese cuerpo. Dio un paso hacia mí, pero no era un paso normal, sus patas traseras se flexionaron de forma antinatural, y su espalda se torció como si estuviera a punto de romperse. Solté un grito y comencé a correr hacia la casa, sin atreverme a mirar atrás. Sentía que algo me seguía, podía escuchar los pasos pesados detrás de mí, cada vez más cerca. Las luces de la casa parecían tan lejanas que pensé que nunca llegaría, pero finalmente crucé la puerta y la cerré de un golpe, asegurándola con todos los cerrojos. Me quedé pegado a la puerta, tratando de recuperar el aliento, pero entonces escuché algo. Un rasguño suave, casi delicado, en la madera de la puerta. No sé cómo reuní el valor, pero miré por la pequeña ventana que estaba al lado de la puerta. Ahí estaba, la criatura, mirándome desde el otro lado del cristal. Ahora podía verla mejor, su cuerpo era delgado, casi esquelético, y sus patas terminaban en algo que parecía una mezcla entre garras y pezuñas. Pero lo peor era su rostro. Aunque tenía algo vagamente parecido a un hocico, su piel parecía estirada, como si alguien hubiera intentado cubrir un cráneo humano con la piel de un animal. La criatura se quedó ahí, mirándome, como si estuviera estudiándome. Luego, abrió la boca, y un sonido salió de ella. No era un ladrido ni un gruñido. Era algo parecido a una risa, pero distorsionada, como si viniera de una radio vieja y mal sintonizada. De repente, se dio la vuelta y corrió hacia la oscuridad, moviéndose de una manera tan rápida y extraña que parecía desaparecer en el aire. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, con todas las luces encendidas, abrazando un cuchillo que había tomado de la cocina. Cuando mis padres regresaron a la mañana siguiente, les conté lo que había pasado, pero no me creyeron. Dijeron que seguramente había sido un animal salvaje y que mi imaginación había hecho el resto. Nunca volví a ver a Max. Lo buscamos durante días, pero no encontramos rastro de él. Solo había huellas, pero no eran huellas de perro. Eran más grandes, más profundas, y estaban esparcidas por todo el campo, como si algo pesado hubiera estado corriendo en círculos alrededor de la casa. Desde esa noche, he tratado de evitar estar solo en lugares aislados, especialmente después de las 3 de la madrugada. Porque sé que hay cosas allá afuera, cosas que pueden imitar lo que conocemos, pero que no son lo que parecen. El rostro en la ventana. Mi nombre es Daniel, y esto sucedió hace 5 años, en el invierno de 2018. Desde entonces, cada noche, cuando el reloj marca las 3 de la madrugada, reviso las ventanas de mi casa al menos 2 veces antes de tratar de dormir. No puedo evitarlo.
Es algo automático, una obsesión que no puedo controlar. Y todo comenzó esa noche. Era diciembre, el tipo de invierno que cala los huesos. Yo vivía solo en una pequeña casa al borde del bosque, en las afueras de un pueblo pequeño. Era una construcción antigua, con paredes de madera que crujían con el viento y ventanas que apenas cerraban bien. Vivir ahí era mi manera de escapar del ruido y del estrés de la ciudad, pero esa noche entendí que la soledad puede volverse algo aterrador cuando estás rodeado de silencio absoluto. Había nevado durante el día, y la temperatura había caído tanto que las ramas de los árboles estaban cubiertas de una capa de hielo que brillaba bajo la luz de la luna. Me acosté temprano, envuelto en mantas, con una taza de té caliente al lado. Estaba leyendo un libro, tratando de mantenerme ocupado para no pensar en lo opresivo que era el silencio. Afuera no se escuchaba nada, ni siquiera el aullido del viento. Era un silencio tan denso que me hacía sentir que algo estaba acechando en las sombras. Aproximadamente a las 3:12 de la mañana, un sonido me sacó de mi tranquilidad. Fue un golpe seco, como si algo hubiera chocado contra la ventana de mi habitación. Me quedé inmóvil por un momento, con el corazón latiéndome en el pecho. Intenté convencerme de que había sido el viento o tal vez una rama que se había roto por el peso del hielo. Pero había algo extraño en el sonido, algo demasiado fuerte y demasiado deliberado para ser un accidente. Respiré hondo y me levanté de la cama, llevando la linterna que siempre guardaba en el buró. Mientras me acercaba a la ventana, pude sentir cómo la temperatura en la habitación parecía bajar aún más. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Cuando llegué a la ventana, aparté ligeramente la cortina y miré hacia afuera. Ahí estaba. Un rostro. Era el rostro de una mujer, pálido y cadavérico, con los ojos completamente blancos, sin pupilas, como si estuvieran cubiertos de niebla. Su piel estaba cubierta de grietas, como si fuera de porcelana rota, y su cabello negro y enredado caía en mechones desordenados alrededor de su rostro. Estaba tan cerca del cristal que podía ver el vapor de su respiración empañando la ventana. Mi cuerpo se congeló. Sentí que mis piernas se volvían de plomo, incapaces de moverse. Su expresión no era agresiva ni amenazante, pero había algo profundamente inquietante en su mirada. No me veía directamente a los ojos, pero sentía que estaba mirándome, que sabía exactamente quién era y qué estaba pensando. Quise gritar, pero no pude. Mi garganta estaba cerrada, y lo único que podía escuchar era el sonido ensordecedor de mi propio corazón latiendo con fuerza. Parpadeé, y en ese instante, el rostro desapareció. Me quedé mirando la ventana, tratando de convencerme de que había sido una ilusión, un juego de luces o tal vez mi imaginación. Pero cuando aparté la cortina por completo, vi algo que me hizo retroceder. Había marcas en el cristal, como si alguien hubiera presionado las manos contra la ventana desde afuera. El pánico me invadió. Mi casa estaba rodeada de nieve, y cualquier persona que hubiera llegado hasta mi ventana habría dejado huellas. Tomé mi linterna y corrí hacia la puerta principal, decidido a comprobar qué había afuera. Cuando abrí la puerta, el aire frío me golpeó con fuerza. Apunté la linterna hacia la ventana de mi habitación, buscando señales de alguien, pero no había nada. La nieve estaba intacta, sin huellas, sin rastros de movimiento. Era como si nadie hubiera estado ahí. Regresé a la casa temblando, más de miedo que de frío. Cerré todas las puertas y ventanas con llave, incluso las que nunca usaba, y apagué las luces, esperando que la oscuridad me hiciera sentir más seguro. Me senté en un rincón de la sala, abrazándome las rodillas, tratando de calmar mi respiración. Pensé que lo peor había pasado, pero estaba equivocado. A las 3:33 de la mañana, escuché el golpe de nuevo. Esta vez fue más fuerte, más insistente, como si alguien estuviera tratando de romper el vidrio. No quería moverme, pero algo dentro de mí, tal vez la necesidad de enfrentar mi miedo, me obligó a levantarme. Caminé lentamente hacia la ventana, sintiendo como el aire a mi alrededor se volvía más pesado con cada paso.
Cuando aparté la cortina, lo vi otra vez. El rostro estaba de vuelta, pero esta vez era diferente. La mujer estaba sonriendo. No era una sonrisa amable, sino algo retorcido, antinatural, como si su boca se extendiera más de lo que debería. Y esta vez, sus manos estaban apoyadas contra el cristal, dejando marcas aún más profundas. Di un paso atrás, tropezando con el borde de la cama, y caí al suelo. Cuando miré hacia la ventana de nuevo, ya no estaba. Esa noche no volví a dormir. Me quedé sentado en la sala, con todas las luces encendidas, esperando a que amaneciera. Cuando el sol finalmente salió, revisé la ventana de mi habitación y vi las marcas. Eran reales, profundas, como si alguien hubiera presionado con fuerza. Desde entonces, no he podido quedarme en un lugar donde haya ventanas sin cortinas. Cada vez que escucho un golpe en la noche, siento que ella ha regresado, que está esperándome. A veces, incluso durante el día, creo ver su rostro reflejado en los espejos o en los cristales de los autos, siempre mirándome con esos ojos blancos y vacíos. Siempre sonriendo. El susurro en la almohada. Prefiero no decir mi nombre, porque ni siquiera sé si quiero recordar todo lo que pasó esa noche. Esto ocurrió en 2018, en un momento de mi vida en el que, aunque estaba físicamente sola, siempre tenía la sensación de que algo o alguien me observaba. Vivía en un pequeño departamento en el cuarto piso de un edificio antiguo, de esos que parecen guardar recuerdos y presencias de todo lo que alguna vez ocurrió dentro de sus paredes. El lugar era modesto, apenas lo suficiente para mí, pero estaba bien ubicado y siempre pensé que su atmósfera ligeramente melancólica era parte de su encanto. Esa noche me acosté temprano, algo cansada después de un largo día de trabajo. No tenía el hábito de dejar luces encendidas, así que el departamento estaba completamente oscuro, salvo por la débil luz de la luna que se filtraba por las cortinas. Me acosté y me dormí casi de inmediato, abrazada a una almohada que siempre usaba para sentirme menos sola en la cama. Me desperté de golpe a las 3:02 de la mañana. No fue un sueño ni un ruido lo que me despertó, sino algo más inquietante, un susurro. «Levántate», lo escuché claro, como si alguien hubiera inclinado la cabeza junto a mi oído y pronunciado esa palabra en voz baja pero firme. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado al departamento. Abrí los ojos de golpe y me quedé inmóvil, intentando escuchar algo más, algún sonido que confirmara mi sospecha. Pero todo estaba en silencio. No había ruidos de pasos, ni de puertas, ni de nada que indicara que había otra persona ahí. El corazón me latía con fuerza, pero traté de convencerme de que lo había imaginado, que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Tal vez fue un sueño tan vívido que no podía distinguirlo de la realidad. Me di la vuelta, intentando volver a dormir, aunque no podía dejar de sentirme inquieta. Y entonces, lo escuché de nuevo. «Te dije que te levantes». Esta vez la voz no venía de mi oído. Venía del closet. Sentí como si mi cuerpo se congelara por completo. Un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda y mi mente se llenó de un solo pensamiento: no estoy sola. El closet estaba al otro lado de la habitación, con las puertas entreabiertas. Siempre dejaba un pequeño espacio abierto, porque me molestaba el rechinido al cerrarlas completamente. Ahora, maldecía esa decisión. No podía ver nada en la oscuridad, pero sentía que algo me observaba desde dentro. Quería moverme, encender la luz, salir corriendo de la habitación, pero mi cuerpo no respondía. Era como si algo invisible me estuviera sujetando, manteniéndome atrapada en la cama. El aire en la habitación se volvió más pesado, como si alguien hubiera vaciado todo el oxígeno. Entonces escuché un tercer susurro, más suave, pero más cercano. «Levántate ahora», no aguanté más. Con un movimiento brusco, me senté en la cama y encendí la lámpara de la mesita de noche. La luz amarilla llenó la habitación, pero no me dio consuelo. Mi mirada fue directamente al closet, esperando ver algo, a alguien.
No había nada. El closet seguía entreabierto, pero por más que miraba, no podía distinguir ninguna figura en la oscuridad. Sin embargo, la sensación de que algo estaba ahí no desapareció. Era como si la habitación misma estuviera viva, como si las sombras en el closet estuvieran observándome, esperando. Reuní el valor suficiente para levantarme y caminar hacia el closet. Con cada paso, sentía que el aire se volvía más frío, más denso, y que algo invisible se tensaba a mi alrededor. Cuando llegué, tomé una respiración profunda y abrí las puertas de golpe. Nada. El closet estaba vacío, salvo por la ropa colgada y algunas cajas en el suelo. Pero justo cuando iba a cerrar las puertas, lo vi. En una de las cajas había algo que no recordaba haber guardado ahí, un espejo pequeño, de esos antiguos con marco de metal. Estaba inclinado dentro de la caja, reflejando la débil luz de la lámpara. Lo tomé con cuidado, y en cuanto lo levanté, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. En el reflejo, vi mi habitación, pero algo no estaba bien. Mi cama estaba desordenada, como si alguien hubiera estado moviendo las sábanas. Y lo peor, en el reflejo del closet, detrás de mí, había una sombra. Era una figura humana, alta, delgada, pero borrosa, como si estuviera hecha de humo. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Volví a mirar el espejo y la figura seguía ahí, inmóvil, como si estuviera esperando a que hiciera algo. Solté el espejo de golpe, dejándolo caer en la caja, y cerré las puertas del closet con tanta fuerza que el ruido resonó por toda la habitación. Corrí de vuelta a la cama, apagué la lámpara y me cubrí con las sábanas, como si eso pudiera protegerme. Me quedé despierta el resto de la noche, escuchando cada pequeño crujido, cada sonido que pudiera significar que algo se movía en la oscuridad. Cuando amaneció, revisé el closet de nuevo. El espejo seguía ahí, pero la figura había desaparecido. Tomé el espejo y lo llevé a la basura sin pensarlo 2 veces. No quería volver a verlo nunca más. Desde esa noche, nunca más dejé el closet entreabierto. Siempre cierro las puertas y cada vez que me despierto a las 3 de la mañana, trato de no moverme, de no escuchar demasiado atentamente, porque temo que esa voz regrese, susurrándome desde algún lugar oscuro, esperando que vuelva a levantarme. El visitante sin rostro. Era 1998, y hasta el día de hoy, desearía no haber despertado esa noche. Tenía 24 años y vivía solo en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Era un lugar sencillo, con paredes desgastadas y ventanas que no cerraban bien, pero para mí era suficiente. Era mi espacio, mi refugio. Nunca había tenido problemas para dormir ahí, aunque la zona era conocida por ser ruidosa. La vida nocturna en las calles solía llenar las madrugadas con risas, música y a veces peleas, pero yo me había acostumbrado a ello. Esa noche, sin embargo, todo estaba anormalmente silencioso. Eran las 3:03 de la mañana cuando abrí los ojos de golpe. No sé qué fue lo que me despertó exactamente. No había ningún ruido, ningún movimiento, pero sentí algo, una presencia. Mi corazón comenzó a latir más rápido sin razón aparente y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me quedé quieto en la cama, mirando hacia el techo, tratando de convencerme de que solo había sido un mal sueño. Pero esa sensación de que alguien estaba mirándome era imposible de ignorar. Con lentitud, giré la cabeza hacia el lado opuesto de la habitación, donde la tenue luz de un poste de la calle entraba por la ventana. Al principio no vi nada, pero entonces, en la penumbra, distinguí una figura. Era un hombre. Estaba parado junto a la pared, inmóvil, con los brazos a los costados. Era alto, más de lo que parecía posible, y su cuerpo era delgado, casi esquelético. Llevaba algo parecido a un traje oscuro, pero lo que más me aterrorizó fue su rostro. O mejor dicho, la ausencia de él. Donde debería estar su cara, no había nada. Ni ojos, ni nariz,
ni boca. Solo una superficie lisa y pálida, como si alguien hubiera estirado una sábana blanca sobre su cabeza. Mi respiración se detuvo. Quise gritar, pero no podía. Mi cuerpo estaba congelado, como si algo invisible me estuviera sujetando contra el colchón. Sentí como mi garganta se cerraba, como si una mano invisible estuviera apretándola lentamente. El hombre no se movía, pero sabía que me estaba mirando. No sé cómo lo sabía, pero lo sentía. Era una sensación abrumadora, como si su atención estuviera completamente enfocada en mí. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapado en una especie de trance. Quería apartar la mirada, cerrar los ojos, pero no podía. Estaba obligado a verlo, a observar esa figura imposible que parecía absorber toda la luz de la habitación. De repente, comenzó a acercarse. No caminó, no dio pasos. Simplemente se deslizó hacia adelante, como si no necesitara moverse físicamente para acercarse. Su presencia llenó el cuarto, haciéndolo más pequeño, más opresivo. Podía sentir el aire volverse más pesado a medida que se acercaba. Cuando estuvo al pie de mi cama, se inclinó ligeramente hacia adelante. Aunque no tenía ojos, sentí su mirada perforándome. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a estallar. Y entonces, lo escuché. Un susurro, suave y frío, que no venía de su rostro, sino de todas partes. Era como si la habitación misma estuviera hablando. Las palabras eran incomprensibles, pero había algo profundamente perturbador en ese sonido, como si cada sílaba estuviera cargada de maldad. En un momento de desesperación, reuní todas mis fuerzas y traté de moverme. Fue como si algo invisible se rompiera dentro de mí. Mi cuerpo respondió, y en un movimiento brusco, me senté en la cama. Pero cuando lo hice, él ya no estaba ahí. La habitación estaba vacía. El silencio era ensordecedor, pero sentí que todavía no estaba solo. Encendí la lámpara de mi buró y la luz me dio un poco de consuelo, aunque mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Miré a mi alrededor, revisé cada rincón del cuarto, pero no había nada. Me dije a mí mismo que había sido un sueño, una alucinación provocada por el cansancio. Pero en el fondo sabía que no era así. Lo que había visto era real. Lo había sentido, tan real como el frío que todavía me envolvía. Decidí no volver a apagar las luces esa noche. Me quedé sentado en la cama, abrazando mis rodillas, esperando a que amaneciera. Pero lo peor estaba por venir. Cerca de las 3:45 de la mañana, cuando comenzaba a relajarme un poco, escuché un ruido. Era un golpeteo suave, rítmico, que venía de la ventana. Miré hacia allá, y mi corazón se detuvo. Ahí estaba él, parado afuera, mirándome a través del vidrio. Aunque estábamos en un tercer piso, de alguna manera estaba flotando frente a mi ventana, su rostro liso y vacío presionándose contra el cristal. Su cuerpo parecía más grande esta vez, más desproporcionado, y sus largos dedos comenzaron a golpear la ventana, como si estuviera llamando. No sé cómo reuní el valor, pero grité con todas mis fuerzas y corrí fuera de la habitación. Me encerré en el baño y me quedé ahí hasta que amaneció, con las luces encendidas y el corazón latiéndome como un tambor. Cuando salió el sol, regresé a mi habitación con cautela. La ventana estaba cerrada, y no había señales de que alguien hubiera estado ahí. Pero algo llamó mi atención. En el cristal, justo en el centro, había una marca, como si alguien hubiera presionado una mano húmeda contra él. Desde esa noche, no volví a dormir en esa habitación. Me mudé unas semanas después, pero incluso ahora, años después, no puedo dormir con las luces apagadas. Y a veces, en la madrugada, cuando todo está en silencio, todavía siento que alguien me está mirando desde la oscuridad. La figura en el espejo del baño. Esto ocurrió en 2020, en plena pandemia.
Como muchos otros, estaba pasando más tiempo en casa de lo habitual. Vivía solo en un pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio antiguo. El lugar tenía su encanto, con techos altos y un diseño que te hacía sentir en otra época, pero también tenía su lado inquietante. Tal vez era la soledad o la ausencia de ruido en las calles por los confinamientos, pero cada noche sentía que algo en el ambiente estaba mal. Mi rutina era sencilla: trabajar desde casa durante el día y pasar las noches viendo series o leyendo, tratando de ignorar el silencio abrumador que se apoderaba del lugar después de las 11 de la noche. Esa noche en particular, me acosté temprano, pero el sueño no llegó fácilmente. Me quedé dando vueltas en la cama, escuchando el leve crujir de la madera del suelo y el zumbido lejano de los cables eléctricos. Finalmente, logré quedarme dormido. Abrí los ojos de golpe a las 3:18 de la mañana. Lo sé porque lo primero que hice fue mirar el reloj en mi mesita de noche. Sentí un nudo en la garganta, una sequedad que me obligó a levantarme para buscar agua. El apartamento estaba en completa oscuridad, salvo por la luz tenue de la luna que se filtraba por las cortinas. Me puse las pantuflas y caminé hacia la cocina, frotándome los ojos para despejarme. Después de beber un vaso de agua, decidí ir al baño. Era algo automático, casi rutinario. Abrí la puerta y encendí la luz. El espejo del baño, grande y ovalado, colgaba sobre el lavabo. Siempre me había parecido demasiado grande para un lugar tan pequeño, pero nunca le presté demasiada atención. Esa noche, sin embargo, me di cuenta de que algo no estaba bien desde el momento en que crucé la puerta. Mientras me lavaba las manos, sentí una presencia detrás de mí. Fue un escalofrío, una sensación indescriptible, como si alguien estuviera de pie, observándome. Levanté la vista hacia el espejo, y ahí estaba. Era un hombre. Llevaba un traje negro, elegante pero desgastado, como si hubiera estado enterrado con él. Su piel era pálida, casi grisácea, y sus ojos estaban hundidos en sombras. No tenía expresión, solo me miraba fijamente, inmóvil, desde el reflejo. El aire en el baño se volvió helado de repente. Mi respiración se detuvo, y un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. No podía apartar la mirada del espejo, como si algo me obligara a seguir mirándolo. Finalmente, reuní el valor suficiente para girarme, con la esperanza de que no hubiera nada ahí. Pero cuando me giré, no había nadie. La habitación estaba vacía. La puerta del baño seguía cerrada, y la pequeña ventana estaba bloqueada por una cortina. Pero cuando volví a mirar al espejo, él seguía ahí. El hombre del traje negro no había desaparecido. Seguía en el reflejo, mirándome, incluso aunque sabía que detrás de mí no había nada. Sentí como mis piernas temblaban, y tuve que apoyarme en el lavabo para no caer. ¿Quién eres?, susurré, sin darme cuenta de que había hablado en voz alta. No obtuve respuesta. Pero entonces, vi cómo comenzaba a moverse. No caminaba ni se deslizaba, simplemente se inclinó hacia adelante, acercándose al vidrio, como si estuviera tratando de atravesarlo. Sus ojos, aunque oscuros, parecían volverse más profundos, como si quisieran arrastrarme dentro del espejo. Me aparté de golpe, tropezando con el borde del baño y cayendo al suelo. El ruido hizo que la luz parpadeara por un momento, y cuando levanté la mirada, el espejo estaba vacío. Me quedé ahí, sentado en el suelo frío, respirando con dificultad, tratando de convencerme de que todo había sido una alucinación, un mal sueño causado por el cansancio. Pero cuando finalmente me levanté y apagué la luz para salir del baño, escuché algo que me hizo detenerme. Fue un golpe suave, como si alguien hubiera tocado el vidrio del espejo desde el otro lado. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, con todas las luces encendidas, abrazando una almohada como si eso pudiera protegerme. Pero incluso con las luces encendidas, sentía que algo no estaba bien. Cada vez que pasaba cerca del baño, sentía que esa presencia seguía ahí, esperándome. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada vez que usaba el baño,
evitaba mirar el espejo. Me lavaba las manos y me cepillaba los dientes con la cabeza baja, pero aún así podía sentir esa mirada, ese peso en el aire. Pensé en quitar el espejo, pero algo me decía que no serviría de nada. No era el espejo el problema. Era lo que estaba dentro de él. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido. Era como un susurro, débil y distante, que venía del baño. Me levanté de la cama, temblando, y tomé mi teléfono para usarlo como linterna. Cuando llegué al baño, la puerta estaba entreabierta, aunque juraría que la había cerrado antes de acostarme. Empujé la puerta con cuidado, y lo primero que vi fue el espejo. Estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él. Pero lo más inquietante era lo que estaba escrito en el vidrio. Ven. La palabra estaba escrita con lo que parecía ser un dedo, y al instante sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Retrocedí, cerré la puerta de golpe y corrí hacia mi habitación. Desde entonces, no he vuelto a mirar ese espejo. Cubrí el vidrio con una sábana y, eventualmente, decidí mudarme de ese apartamento. Pero incluso ahora, en mi nueva casa, no puedo evitar sentir que algo me sigue. A veces, en medio de la noche, creo escuchar susurros o golpes suaves, como si ese hombre del traje negro aún estuviera buscándome, atrapado entre el mundo del reflejo y el mío. Y lo peor de todo es que, cada vez que paso frente a un espejo, evito mirarlo directamente, porque temo que algún día vuelva a verlo ahí, observándome desde el otro lado, esperando que cometa el error de quedarme mirándolo demasiado tiempo. La llamada del número desconocido. Era el año 2009, una época en la que los teléfonos celulares aún no eran tan inteligentes como ahora, pero tampoco tan básicos como para no generar inquietud con sus sonidos en mitad de la noche. Tenía 26 años y vivía solo en un departamento pequeño en un edificio antiguo, situado en el centro de la ciudad. Vivir ahí tenía sus ventajas, era barato, estaba cerca de mi trabajo y, a pesar de su antigüedad, el edificio era sólido. Sin embargo, siempre había algo extraño en el ambiente, una sensación de que el lugar guardaba secretos, como si los pasillos oscuros y las paredes desgastadas pudieran contar historias que nadie quería escuchar. Esa noche en particular, llegué tarde del trabajo. Había tenido un día largo y agotador, y todo lo que quería era desplomarme en la cama y dormir hasta el amanecer. Me preparé un sándwich rápido, bebí un vaso de agua y, después de apagar las luces, me tiré en la cama. Encendí mi pequeña lámpara de buró para leer un rato, algo que siempre hacía para relajarme antes de dormir. La habitación estaba en penumbra, con la luz tenue iluminando apenas las páginas del libro. Afuera, la ciudad parecía dormida, el ruido del tráfico se había reducido a un murmullo lejano. Recuerdo que me quedé dormido antes de poder terminar siquiera el capítulo que estaba leyendo. Cuando abrí los ojos, no sabía cuánto tiempo había pasado, pero algo me hizo despertar. Miré el reloj de mi buró, eran exactamente las 3 de la mañana. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, aunque no había ninguna razón para ello. Me senté en la cama, confundido y con una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. Fue entonces cuando lo escuché. El tono de mi celular rompió el silencio de la habitación. Sonaba fuerte, insistente, como si algo importante estuviera pasando. Mi primer pensamiento fue que alguien me llamaba por una emergencia, pero cuando tomé el teléfono y miré la pantalla, me congelé. El número que aparecía en la pantalla no era un número normal. Tenía demasiados dígitos, muchos más de los que un número de teléfono debería tener. No había un código de área reconocible ni ninguna indicación de que fuera una llamada nacional o internacional. Era solo una cadena interminable de números que no parecían tener sentido. Mi instinto me decía que no contestara, pero la curiosidad pudo más. Deslicé el dedo por la pantalla para aceptar la llamada y llevé el teléfono al oído. ¿Hola? Al principio no escuché nada, solo un silencio profundo, como si la llamada no hubiera conectado.
Pero entonces llegó un sonido, suave al principio, apenas audible. Era como un sollozo, un llanto ahogado que parecía provenir de algún lugar lejano. «¿Hola?», repetí, con la voz temblorosa. Y fue entonces cuando lo escuché claramente. Era mi propia voz. No sé cómo explicarlo, pero lo que escuché al otro lado de la línea era inconfundible. Era mi voz, llorando, desesperada, como si estuviera en medio de algo terrible. Entre los sollozos, escuché palabras que me helaron la sangre. «Por favor, ayúdame, no puedo salir». Mi mente intentaba procesar lo que estaba pasando. ¿Era una broma? ¿Alguien había grabado mi voz? Pero mientras más escuchaba, más me daba cuenta de que eso no era posible. Era demasiado real, demasiado visceral. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», pregunté, intentando mantener la calma, pero mi voz salió quebrada. La respuesta llegó en forma de un grito. Un grito desgarrador, que no solo escuché, sino que sentí. Fue como si el sonido atravesara el teléfono y llenara la habitación, vibrando en mis oídos y en mi pecho. Instintivamente aparté el celular de mi oído y la llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla, esperando que algo más sucediera, pero todo quedó en silencio. Intenté buscar el número en el historial de llamadas, pero no estaba ahí. Era como si la llamada nunca hubiera existido. El sudor corría por mi frente y mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a salirse de mi pecho. Intenté convencerme de que todo había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo estaba profundamente mal. De repente, un golpe resonó en la puerta de mi departamento. Me levanté de un salto, con el teléfono aún en la mano. El golpe se repitió, lento, rítmico, como si alguien estuviera tocando con una mano pesada. Caminé hacia la puerta con pasos lentos, sintiendo como el aire en la habitación parecía volverse más frío con cada paso. Cuando llegué a la puerta, me incliné para mirar por la mirilla. Afuera no había nadie. Respiré aliviado por un momento, pero entonces escuché otro sonido. Esta vez venía del interior de mi departamento. Era un crujido, como si alguien estuviera caminando descalzo por el suelo de madera. Me giré lentamente, con el corazón en la garganta. La luz de la lámpara de mi buró parpadeaba, proyectando sombras que se movían de forma inquietante por las paredes. Caminé de regreso hacia mi habitación, tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Pero cuando entré, lo vi. En la esquina de mi habitación, justo al lado de la ventana, había una figura. Era una sombra alta, con una forma vagamente humana, pero demasiado delgada, demasiado retorcida. No podía distinguir su rostro, pero sabía que estaba mirándome. Retrocedí lentamente, sintiendo como mis piernas temblaban con cada paso. La figura no se movía, pero su presencia llenaba el cuarto, haciendo que el aire se sintiera pesado, irrespirable. Y entonces, mi teléfono sonó de nuevo. El sonido fue tan repentino que casi dejé caer el aparato. Miré la pantalla, y ahí estaba otra vez, ese número imposible, esa cadena interminable de dígitos. Esta vez no contesté. Dejé que sonara hasta que se detuvo, pero el ruido parecía resonar en mi cabeza, haciéndome sentir como si estuviera perdiendo la cordura. Cuando el teléfono finalmente se silenció, miré hacia la esquina donde había visto la figura. Ya no estaba. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, con todas las luces encendidas, esperando a que amaneciera. Cuando finalmente llegó el día, empaqué mis cosas y me fui del departamento sin mirar atrás. Desde entonces, no he podido estar solo en una habitación sin revisar constantemente mi teléfono. Porque, aunque no he recibido otra llamada desde esa noche, sé que algo sigue ahí afuera, esperando el momento para marcar de nuevo. Y temo que, la próxima vez, no sea solo mi voz la que escuche al otro lado de la línea. La mujer del sótano. Me llamo Andrés,
y lo que estoy por contarles ocurrió en 2015. A veces me pregunto si lo que viví fue real o si mi mente, por alguna razón, distorsionó todo lo que pasó esa noche. Pero no importa cuántas veces trate de darle sentido, lo que vi, lo que sentí, no se va. Y cuando las noches son demasiado silenciosas, vuelvo a escuchar esa voz cantando, suave, lejana, pero que me hiela la sangre cada vez. Vivíamos en una casa antigua, de esas que parecen tener alma propia. Estaba en un barrio viejo de la ciudad, un lugar tranquilo pero lleno de historias. Habíamos comprado la casa hacía unos meses, mi esposa Laura y yo, buscando un lugar más grande después de casarnos. La casa era perfecta, grandes habitaciones, techos altos, un jardín amplio. Pero había una parte que siempre me pareció extraña desde el principio, el sótano. Era un espacio amplio y oscuro, con paredes de piedra que se sentían húmedas al tacto. No tenía ventanas, solo una bombilla que apenas iluminaba. Desde el primer día, algo en ese lugar me incomodaba. Cuando bajaba para guardar cosas, sentía que el aire era más pesado, como si algo invisible estuviera aplastándome el pecho. No le dije nada a Laura porque no quería parecer ridículo. Pero poco a poco, ambos comenzamos a evitar el sótano. Usábamos la excusa de que era incómodo, de que el frío y la humedad eran demasiado. El tiempo pasó, y aunque la casa era tranquila, había noches en las que me despertaba con una sensación extraña, como si algo me estuviera observando. Me convencía de que era solo mi mente jugando conmigo. Pero todo cambió una noche de octubre, cuando escuché los golpes. Eran las 3:15 de la madrugada. Lo recuerdo porque miré el reloj digital que estaba en mi buró antes de levantarme. Al principio pensé que era Laura moviéndose en la cama, pero pronto me di cuenta de que el sonido venía de abajo, desde el sótano. Era un golpe rítmico, constante, como si alguien estuviera golpeando las paredes con los nudillos. Intenté ignorarlo, pero los golpes se hicieron más fuertes. Me levanté y me quedé quieto en el pasillo, tratando de escuchar mejor. Laura seguía dormida, y la casa estaba en completo silencio, excepto por ese sonido. Tomé una linterna del armario y bajé las escaleras, con el corazón latiéndome con fuerza. La puerta del sótano estaba cerrada, pero no con llave. Dudé por un momento antes de girar la perilla. El sonido se detuvo justo cuando abrí la puerta, dejando un silencio que me pareció aún más aterrador. Encendí la luz del sótano y bajé lentamente, iluminando los rincones con la linterna. No había nada fuera de lo normal. Las cajas que habíamos guardado estaban en su lugar y el aire frío me golpeó como siempre. Estaba a punto de darme la vuelta y subir de nuevo cuando la escuché. Era un canto, suave y melancólico, como una nana, pero las palabras no tenían sentido. Venían del fondo del sótano, donde la luz de la bombilla apenas llegaba. Mis piernas temblaban, pero avancé unos pasos, guiado por la linterna. Y entonces la vi. Había una mujer de espaldas, sentada en el suelo. Su cabello era largo y oscuro, y su vestido blanco estaba manchado, como si hubiera estado ahí durante mucho tiempo. Seguía cantando, balanceándose ligeramente de un lado a otro. Me quedé paralizado. No podía entender cómo alguien había entrado al sótano sin que nos diéramos cuenta. «¿Hola?», dije, con la voz quebrada. Ella no respondió, solo siguió cantando, como si no me hubiera escuchado. Di un paso más hacia ella y repetí, «¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí?». Esta vez, se detuvo. Su cuerpo se quedó inmóvil, pero no se giró. El aire en el sótano se volvió más frío, tanto que podía ver mi aliento. Entonces, lentamente, comenzó a girar la cabeza hacia mí. No puedo describir lo que vi. Su rostro no era humano. Sus ojos estaban hundidos, como si fueran dos agujeros negros, y su boca estaba torcida en una sonrisa que no parecía posible. Era como si su rostro estuviera mal hecho, como si algo hubiera intentado imitar a una persona, pero hubiera fallado. Solté la linterna, que cayó al suelo y apagó la única luz que tenía.
Grité y corrí hacia las escaleras, tropezándome con las cajas. Sentí algo frío rozarme el tobillo mientras subía, como si una mano tratara de alcanzarme. Cuando llegué a la habitación, cerré la puerta con seguro y me senté en el suelo, temblando. Laura se despertó asustada al escucharme, pero no pude decirle nada. Solo repetía una y otra vez que necesitábamos irnos de la casa. Al día siguiente, contraté a un cerrajero para sellar la puerta del sótano. No le expliqué por qué, pero hice que instalara una cerradura que no pudiera abrirse sin mi llave. Le dije a Laura que había encontrado humedad y que era mejor no usarlo hasta que lo repararan. Pero las cosas no mejoraron. Por las noches, todavía escuchaba el canto, a pesar de que el sótano estaba sellado. Una madrugada, incluso escuché pasos que subían por las escaleras, lentos y pesados, deteniéndose justo afuera de nuestra habitación. Laura comenzó a sentirlo también. Una noche me despertó llorando, diciendo que había soñado con una mujer que la observaba desde el pie de la cama. Me preguntó si estaba pasando algo, si había algo que no le estaba diciendo, pero no pude confesarle la verdad. Finalmente, después de semanas de vivir con ese miedo constante, decidimos mudarnos. Vendimos la casa rápidamente y no volví a mirar atrás. Pero aunque ahora vivimos lejos, todavía me persigue lo que ocurrió esa noche. A veces, cuando el reloj marca las 3:20 de la madrugada, siento un frío inexplicable y en mi cabeza puedo escuchar ese canto, suave y melancólico, como si me llamara desde algún lugar oscuro. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.